estar más listos. Ok, bueno, estoy por comenzar esta serie de prédicas que van a estar buenas, muy buenas. Todo lo que se trata de su palabra es bueno para ti, para mí. Y vamos a comenzar con el primer sermón. Pero la serie se llama así, Añadiendo virtud a nuestra fe. Yo quiero que tú levantes la mano y es que tú sabes qué significa virtud. La hemos escuchado, pero ¿conoces qué es la palabra virtud? Muy bien. Entonces estabas igual que yo. Escuchaba la palabra, pero la verdad que me preguntaras qué significa virtud, como que es más difícil, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con esta serie, añadiendo virtud a nuestra fe. Y antes de que continúe y te dé el título del día de hoy, quiero comenzar, no sé si me quieran ayudar ahí o de aquí le cambio. Voy a comenzar a hablarte de este varón que está ahí. Ese no soy yo, entonces no se parece, pero este señor que está ahí es el presidente. ¿Cuál presidente? Bueno, ustedes saben. Mis hijas nada más están riendo de ahí. Ese presidente Abraham Lincoln. Y traté de traer una foto de él, no de cuando pues casi todos lo conocemos, que ya toman fotos cuando era, o hacen fotos de cuando él era presidente, sino ahí tenemos una foto de este muchacho cuando tenía 20 años más o menos, no sé cuántos años, pero estaba en sus 20, estaba muy jovencito. Bueno, yo no sé si hayas escuchado hablar de él, pero muchos norteamericanos, ellos concluyen de que Abraham Lincoln ha sido el mejor presidente que ha tenido este país. Yo no te estoy diciendo si él es el mejor o no, pero hay muchos que dicen él ha sido el mejor presidente que ha tenido el país de América. Bueno, ¿por qué te quiero hablar de él? Déjame y te cuento que él hubo un tiempo bueno, en su juventud de que él trabajaba en una tienda y cuenta la historia de que este Abraham Lincoln, cuando estaba así de joven, él tenía una virtud que lo hacía resaltar sobre las personas. Tenía una virtud que la gente pues se quedaba admirada de su carácter. Y Abraham Lincoln, él una ocasión, gracias, estaba trabajando, él estaba cobrando ahí en la tienda donde él trabajaba y por error, él cobró algunos centavos en aquel entonces de más al cliente. Y él, en su carácter, él no pudo decir, bueno, lo voy a guardar y cuando vuelva a venir, cuando vuelva a regresar, si lo veo, le voy a regresar su cambio. Sino que todos quedaron admirados cuando se enteraron de que él lo que hizo es de que agarró ese cambio que había cobrado de más, lo tomó y él fue a buscar al cliente y tuvo que caminar algunos kilómetros para poder encontrar a este cliente y poder devolverle el dinero. Quiero decirte que nadie le obligó a hacerlo, nadie le dijo, hey, pues ve, alcanza a esa persona y devuélvele el cambio, sino que se dice que nadie hubiera podido encontrar la diferencia por la cual él cobró algunos centavos de más, pero él quería ahora sí que actuar con honestidad. Ese era su carácter y muchos hablan acerca de su honestidad. Entonces, quiero decirte que hacer lo correcto, aun cuando parece pequeño y cuando nadie está vigilándonos, eso se llama practicar la virtud, por ejemplo, de la honestidad. Te doy otro ejemplo. Hay algunas personas que simplemente no pueden llegar tarde a su trabajo. Personas que llueve, personas que caiga una tormenta, personas con que se sientan enfermas, personas, aunque hayan trabajado mucho,
siempre están puntuales. O sea, es rarísimo, rarísimo que lleguen a llegar tarde. Y se puede decir que esas personas tienen esa virtud de ser puntuales. ¿Vas entendiendo? Eso es lo que se llama tener una virtud. Entonces, déjame te digo que cuando nosotros conocemos personas así, o nos rodeamos con personas así, realmente cuando somos testigos de las virtudes que tienen las personas, déjame te digo que es un momento donde nosotros nos quedamos impactados, nos quedamos asombrados, y es un momento que sirve de ejemplo y de estímulo para nosotros, para que nosotros vengamos también a usar nuestras virtudes. Entonces, lo que quiero decirte aquí es de que a lo mejor en este caso tú y yo podríamos decir, bueno, no tiene nada de extraordinario. Yo también, si hubiera sido cajero y hubiera cobrado algunos dólares de más a alguien, quizás yo no lo hubiera hecho con intención también para quedarme con dinero extra. A lo mejor tú y yo podríamos estar diciendo, bueno, lo que pasa es de que yo también tendríamos, o nosotros tendríamos la intención de devolver el dinero, pero cuando vuelvamos a ver a la persona, se lo doy a mi jefe, y si llega a ver a la persona, que se lo dé a esa persona, que se lo devuelva y que diga que fue una equivocación. Pero también no trataríamos de quedarnos con ese cambio. Lo que quiero es que tú te des cuenta es de que lo que hace la diferencia y lo que impresiona es de que no todos nos atreveríamos a practicar, por ejemplo, esta virtud de ser honestos, como lo hizo Abraham Lincoln. Por ejemplo, Abraham Lincoln tomó cartas en el asunto de inmediato. Buscó a la persona en ese momento, sin importar dónde estaba. Fue y la buscó, caminó, y algunos dicen que tuvo que caminar una buena distancia. Y así pudo él estar de acuerdo a su carácter y a su virtud de honestidad. Ahora, déjame te digo esto. Cuando nosotros practicamos nuestras virtudes, es sumamente bueno porque eso atrae beneficios a nuestra vida, enriquece nuestra vida. Por ejemplo, los beneficios de honestidad que tenía Abraham Lincoln. Quiero decirte que las personas le conocían como un varón íntegro, digno de confianza. Por ejemplo, la tienda para la que él trabajaba, estoy seguro que lo comenzó a valorar más porque la tienda se decía, bueno, cuando él esté, estamos seguros de que los clientes van a tener un servicio honesto. Quiero decirte que esa virtud que Abraham Lincoln practicaba, y aquí es lo importante, practicaba, tomaba acción en ello. Esa virtud le abrió puertas a Abraham Lincoln para que las personas lo desearan como el presidente de esta nación. Cuando nosotros agregamos virtudes a nuestra vida y aparte nosotros las practicamos, déjame te digo que esas virtudes van a enriquecer nuestra persona, nuestra vida moralmente. Van a ser una mejor persona de cada uno de nosotros delante de los demás. Entonces, las virtudes son buenas en nuestra vida. Por eso es de que yo le titulé así a esta serie, y si me ayudan ahí a regresarle, así, añadiendo virtudes a nuestra fe. Imagínate el beneficio que tiene nuestra vida respecto a los demás cuando nosotros practicamos nuestras virtudes. ¿Qué no sería de nosotros o de nuestra fe en Cristo si nosotros agregáramos virtudes a nuestra fe? No estoy hablando de frutos espirituales, ¿ok? Eso es muy diferente. Estoy hablando de virtudes, y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Entonces, yo quiero que tú y yo vayamos al libro de Segunda de Pedro, a la carta de Segunda de Pedro, porque es ahí donde la palabra nos exhorta a nosotros a que si nosotros queremos crecer en conocimiento del Señor Jesucristo, nosotros debemos agregar virtudes a nuestra fe. Amén.
¿Cuántos tienen segunda de Pedro? ¿Lo tenemos? Capítulo 1. Y dice sí, vamos a leer desde el versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Con todo su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar. Quiero decirte que esta es una versión actualizada. Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, que nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, participarán de la naturaleza de Dios y podrán escapar de la corrupción de la muerte que fue desatada en el mundo por los malos deseos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. Lo voy a volver a leer. Como ya tienen esas promesas, dice mi versión, esfuércense ahora para mejorar su vida así. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra vida, que nuestra fe, que nuestro caminar con Cristo tenga un crecimiento? ¿Cuántos de nosotros? Si estamos aquí es porque realmente queremos, ¿va? Fíjate cómo es que Pedro le va a decir a los creyentes cristianos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Pedro comienza a hablar acerca de que nosotros tenemos que agregar virtudes a nuestra fe para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo. Cuando tú y yo conocemos mejor a Cristo, tú y yo somos transformados. Tú y yo comenzamos a vivir una vida de acuerdo a como Dios le agrada. Acuérdate qué es lo que le pasó a los discípulos, los apóstoles. Tenían una vida acostumbrada al mundo. No sabían lo que era una vida espiritual. Pero el Señor Jesucristo les fue enseñando, los fue educando respecto al reino de Dios. Les fue cambiando realmente la forma de pensar. Llegó un momento donde fueron transformados totalmente y eran guiados por Dios. Y donde quiera que se paraban, eran de bendición. Tú y yo no estamos aquí con otra finalidad. Tú y yo no estamos aquí con otros planes. Tú y yo seguimos aquí en este lugar porque tú y yo tenemos que reflejar el carácter y amor de Dios, de Cristo Jesús. Y va a ser a través de que tú y yo permitamos a nuestra fe que crezca en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice versículo 5, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora para mejorar su vida así. Y dice, a la fe añádale un carácter digno de admiración. Esta versión está muy actualizada y no quiero que esté diferente a la versión que traigo. ¿Cómo? Permíteme. Ah. Versículo 5 lo voy a leer con esta versión, creo que esta es Reina Valera. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud añádale conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán, dice mi texto, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, la palabra de Dios nos advierte que si tú y yo tenemos tiempo de ociosidad
ese es el tiempo donde tú y yo tenemos debilidad delante de Satanás. Ese es el momento donde tú y yo somos atrapados por Satanás para que nosotros caigamos en pecado. Cuando tú y yo dejamos que tengamos tiempos ociosos, ese es el tiempo donde Satanás viene y se aprovecha. Nuestro tiempo tiene que estar siempre ocupado, especialmente en las cosas del Señor. Entonces, muchos de nosotros como creyentes tenemos fe en Cristo. La mayor parte de nosotros decimos, yo creo en Cristo, confío en Cristo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Pero déjame decirte que no nada más Dios quiere que nos quedemos donde tú y yo comenzamos cuando le dijimos al Señor Jesucristo, sálvame, quiero que seas mi Salvador, transforma mi vida. Sino que el Señor Jesucristo lo que quiere es que tú te des cuenta de que la salvación que Él te ofreció ese día que tú la aceptaste, ese fue el punto de partida. Que no nos quedemos nada más ahí, iglesia, hermanos y hermanas, sino que tú y yo necesitamos realmente seguir trabajando en nuestra fe, y especialmente donde dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1, nosotros tenemos que añadir virtudes. Virtudes son acciones que tú y yo practicamos para enriquecer, vamos a decir que nuestra persona, nuestra educación, nuestra moral. Hay virtudes que tú y yo tenemos que agregar y practicar y ser constantes. Y como dice aquí el texto en el versículo 5, con diligencia agregar esas virtudes. Entonces, la salvación no es realmente donde tú y yo nos tenemos que quedar. Hay mucho que hacer. Pedro nos está diciendo aquí que la fe debe de crecer y desarrollarse. Hermano, nuestra fe no nada más tiene que ser esa fe donde tú dices, yo creo en Cristo, sí, Él es el Hijo de Dios, Él es el que murió por nosotros en la cruz, sino que nosotros tenemos que trabajar para que esa fe crezca. Nosotros tenemos que trabajar para que nuestro ser sea limpio por Cristo, y tú y yo llegue un momento donde reflejemos su carácter, tú y yo reflejemos su amor, su paciencia, su perdón. Tenemos que trabajar en eso. Entonces, Pedro habla que la primera cualidad que tú y yo tenemos que agregar a nuestra fe es la virtud. Es la acción que tú y yo tenemos que tener y practicarla para que nuestra fe crezca y nosotros podamos conocer mejor a Jesucristo. Es como dice el texto ahí en el versículo 8. Porque así estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que me puedas entender, te doy otro ejemplo. Cuando nosotros plantamos un árbol, vemos un árbol pequeño. Quiero decirte que ese árbol, cuando está pequeñito, está recién plantado, es un árbol frágil. Es un árbol que no ofrece absolutamente nada a nadie. Por ejemplo, ese árbol no puede darle sombra a los animalitos, no puede protegerlos de otros animales y tampoco a las personas. ¿Por qué? Porque es un árbol sumamente pequeño. Pero déjame decirte que este árbol, aunque ahí está pequeñito y día con día está creciendo, quiero decirte que ese árbol nunca deja de producir lo que crea el árbol. Déjame decirte de que este árbol, a pesar de que está pequeño, cada día cumple con su cualidad de que sufra el proceso o que cree el proceso de la fotosíntesis. ¿Te acuerdas que nos enseñaron eso en la primaria? ¿Qué es lo que pasa? Que el árbol, a través de este proceso, crea oxígeno para el medio ambiente, para cada uno de nosotros y para todo ser vivo. Nosotros, así como el árbol, tenemos que crecer. Tiene que llegar el momento donde nuestra fe tiene que ser firme, fuerte, como cuando crece el árbol, sanos. Tenemos que llegar a ser un refugio para aquellos que están necesitando
palabras de exhortación para aquellos que necesitan conocer de nuestro Dios, así como cuando el árbol crece y ofrece refugio a aquellas aves que se esconden entre sus ramas y sus hojas. Lo importante aquí es de que nosotros practiquemos nuestras virtudes para que nuestra fe crezca y nosotros conozcamos mejor al Señor Jesucristo. Mi prédica dice así: de la misma manera nosotros podemos tener fe verdadera, pero Dios espera que esa fe produzca un carácter transformado en cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú y yo vamos al versículo número 5, hermano, ahí me voy a centrar. ¿Me puedes ayudar a cambiarle, por favor? Fíjate cómo es que el texto dice así: vosotros también pongan toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que poner diligencia. Tenemos que estar, en otras palabras, poniendo todo nuestro interés en que nuestras virtudes sean practicadas por nosotros. Pedro no habla de algo automático. Quiero decirte que el crecimiento espiritual que está hablando aquí Pedro requiere de esfuerzo, mis hermanos, esfuerzo y compromiso. La salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo es por gracia a cada uno de nosotros. Pero el crecimiento que demanda nuestra fe tiene que tener disciplina, tiene que tener diligencia, como dice Pedro aquí. Cada uno de nosotros conocemos las aves que han vivido, que viven. Y cada uno de nosotros conocemos que cada ave que tiene vida es porque nació a través de un huevo. Son ovíparas, ¿verdad? Nacen a través de un huevo. Bueno, déjame y te digo de que la ave cuando está, vamos a hablar de un pollo, cuando está en la gallina comienza a crear este huevo ahí, pero adentro comienza a formarse el embrión, comienza a formarse el pollito. Bueno, llega un tiempo donde el pollo se desarrolla dentro de este huevo, de esta protección que tiene. Llega un momento donde el pollito ya no puede vivir ahí más. ¿Y qué es lo que hace el pollito? Llega a un momento donde el pollo comienza de una forma, vamos a decir que sobrenatural, comienza a usar su virtud de sobrevivencia. ¿Y qué es lo que hace? El pollito comienza a usar su pico. Aunque nadie le haya enseñado o su mamá le ha dicho, es hora de que comiences con tu pico a golpear el cascarón y que lo rompas. El pollito comienza a usar esa virtud de sobrevivencia y el pollito sabe que tiene que comenzar a usar su pico y golpear el cascarón hasta el momento donde llega y le hace un agujero. El pollito de repente que hace un agujero comienza a romperlo y a romperlo y a romperlo. El chiste está en que a través de tanto esfuerzo llega un momento donde el pollito llega a romper el huevo, el cascarón, a la mitad o le hace un agujero tan grande donde el pollo realmente viene a salir de ese cascarón y a comenzar a tener una vida totalmente diferente. Te platico todo esto porque así de diligentes nosotros tenemos que ser a la hora que se trata de que nosotros agreguemos virtudes a nuestra fe. Tenemos que trabajar duro. Tenemos que estar constantes. No tiene que ser unos días o un momento sí, un momento no, o cuando estamos bien o cuando no estamos bien, cuando tenemos ganas o cuando no tenemos ganas, cuando tenemos dinero o cuando no tenemos dinero, cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos. Pedro habla de que nosotros tenemos que ser diligentes. Déjame y te digo que
Esos pollitos que nosotros conocemos, que a veces nos comemos. Cuando estaban siendo diligentes, aplicando esa virtud de sobrevivencia, nunca pararon. Se esforzaron, trabajaron duro, arduamente para que ellos pudieran vivir. Y así tenemos que ser nosotros con nuestra fe. Vamos al libro de Daniel. Y vamos a abrir la palabra ahí en el capítulo número 6. Y vamos a leer lo que dice el versículo número 1. Acuérdate que Daniel fue llevado por el rey de Babilonia, preso a Babilonia, y ahí estuvo sirviendo al rey, todo dentro de los planes del Señor, pero porque Daniel era un joven que fue diligente a honrar a Dios, pasaron varios reinos y Dios aún así lo seguía usando. Cuando estamos en Daniel capítulo 6, vemos que ya llegó otro rey ahí a Babilonia y Daniel es usado. Vamos a leer qué es lo que dice. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío, este es otro rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjate qué es lo que pasa. El Señor le daba gracia a Daniel y siempre era usado y siempre el Señor le daba gracia delante de los reyes que él ponía a gobernar. Darío estaba él estructurando su reino y de repente decide que Daniel fuera uno de los más importantes. El versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Y qué crees? Comenzaron los celos hacia Daniel. Versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en todo lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Qué virtud tenía Daniel? Era fiel, la practicaba. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dijeron: no vamos a poder encontrar nada de qué acusarle. Él es tan fiel al rey, es tan recto que no podemos encontrarle nada. Pero una cosa sí podemos hacer. Él es tan fiel a su Dios de que nosotros podemos meternos con las cosas de su, vamos a decir, con su relación con Dios. Dice versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que prolongues un anuncio real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Observa aquí. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel era una persona diligente en la virtud de orar a Dios. No estoy hablando de frutos espirituales, sino de virtudes. Él era sumamente diligente, tanto así que llegaba rey tras rey y él seguía sirviendo ahí en el reino. Era tan fiel al rey, era mucho más fiel a Dios, que Dios siempre lo cuidaba, lo protegía, lo usaba. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo joven, pero no permitió en ningún momento Daniel que el ambiente que se vivía, que había ahí en esta nueva nación, ese ambiente pagano, afectara su relación con Dios. Daniel era diligente a guardarse para Dios. No se le olvidaba un día, no se le olvidaba un momento, no se le olvidaba una semana, no se le olvidaba un mes. Si no, iba a decir algo que él no hacía todavía, pero iba a decir, si no se congregaba, si él buscaba de Dios. Pero eso es lo que pasa con nosotros en nuestra fe en Cristo. No somos diligentes, no practicamos nuestras virtudes. Y dice Pedro, si quieres crecer en fe para conocer mejor a Cristo y tu vida ser transformada, necesitamos agregar virtudes a nuestra fe. Tenemos que ser diligentes. Comencemos siendo diligentes, aprendamos a ser diligentes. Déjame y te digo que nosotros cuando leemos el libro de Daniel, nosotros vemos que Daniel mantuvo una vida constante de oración. Cuando nosotros vemos qué es lo que nos habla la escritura de Daniel, nosotros leemos que, por ejemplo, Daniel estudió las escrituras y, ¿sabes?, entendió las profecías. Permaneció fiel aún bajo cuando estaba en tanta presión y persecución. Daniel se guardaba, era diligente para Dios. Acabamos de leer un momento donde él dijo, yo no me detengo en ser diligente con mi Dios. Él acostumbraba a orar a Dios y aún aunque su vida peligraba, él aún así lo mismo lo hizo con mayor propósito que toda la gente se diera cuenta. Fue y oró a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vino como resultado a Daniel? ¿Qué beneficio tuvo cuando fue diligente? Deja y te lo digo. La diligencia de practicar esa virtud, de orar al Señor, de platicar con Dios, de tener una relación íntima con Dios, le dio firmeza en medio de esas pruebas a Daniel. Tú y yo, ¿cuántas pruebas pasamos día con día? No se diga hoy en nuestros días. Tenemos prueba tras prueba. Y a veces pareciera como si la vida se ensañara con cada uno de nosotros y que las pruebas cada día son más duras. Tú y yo necesitamos ser diligentes. Necesitamos agregarle virtudes a nuestra fe. ¿Para qué? Para que tengamos el mismo resultado. Ahora, yo no te estoy diciendo de que, ok, vamos a experimentar lo mismo. A nosotros nos van a aventar al foso de los leones. Pero déjame te digo que tenemos un Dios que obra de la misma manera cuando encuentra virtudes en nuestra fe. Va a bendecirnos el Señor, va a protegernos, va a permitir que seamos fuertes en las pruebas. Daniel fue fuerte. Déjame te digo que, por ejemplo, por ser diligente Daniel en la oración, recibió sabiduría y entendimiento espiritual.
Tú y yo necesitamos sabiduría. Tú y yo lo que menos necesitamos es equivocarnos. No se diga más en la educación de nuestros hijos. No se diga cómo educamos a nuestros hijos. Cuando queremos hablar con nuestros hijos, es sumamente difícil hablar, y no se diga cuando ya están grandes. Les cuesta a ellos trabajo escucharnos, obedecernos. Para ellos estamos viejos, para ellos estamos anticuados, para ellos somos muy religiosos. Necesitamos sabiduría de Dios, ¿sí o no? Daniel obtuvo sabiduría. Déjame te digo, cuando vamos tú y yo, nos regresamos. Abre tu Biblia en el capítulo número 2. ¿Qué es lo que nos narra ahí? Bueno, déjame te digo que gracias a que Daniel fue diligente, él recibió sabiduría. Llega un momento donde Nabucodonosor recibe un sueño donde él se perturbó. Él no podía vivir, no podía dormir, no podía comer. Estaba tan afligido por ese sueño que tuvo, que un día él mandó llamar a todos los magos y sabios que había en su país. Y él los llamó para que le dijeran su sueño y qué es lo que significaba. Bueno, cuando nosotros leemos el capítulo número 2, ellos se juntaron y le dijeron al rey: Dios, rey, ¿de qué se trata? Dinos de qué se trata y nosotros te vamos a decir. Y sabes, el rey les dijo: yo no les voy a decir de qué se trató mi sueño ni qué significa. Ustedes me van a decir. Y sabes, cuando nosotros leemos el versículo 10 del capítulo 2, fíjate qué es lo que ellos dijeron. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es sumamente difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Déjame te digo que en ese momento buscaron a Daniel para que también se presentara delante del rey. El rey les dijo: si ustedes no me dicen qué fue mi sueño, qué es lo que significa, los voy a mandar a matar a todos. Fueron a buscar a Daniel porque también lo iban a ejecutar, lo iban a matar. Pero en el versículo 14 nosotros encontramos: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente, donde nos quieren matar a todos? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que estaba pasando. Versículo 16 dice: Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Yo quiero preguntarte, ¿por qué él era tan diferente? ¿Por qué él sí podía y los demás decían: eso es imposible? ¿Sabes por qué? Porque simplemente era un varón diligente de acuerdo a practicar la virtud de hablar con Dios. Tú y yo vivimos en otra época donde tenemos libre acceso a Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Podemos orar a Dios, podemos buscarle, está ahí para perdonarnos. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos diligentemente? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Por eso Pedro dice: ¿quieres crecer en fe? ¿Quieres crecer conociendo a Cristo Jesús? Simplemente seamos diligentes practicando nuestras virtudes. Versículo 23. Ya al final, Daniel dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, Señor, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Te das cuenta lo que pasa? ¿O te das cuenta la diferencia cuando tenemos diligencia en
virtudes espirituales, lo que puede enriquecer tu vida, lo que puede lograr para aquellos que están contigo en casa quizás, o para tu cónyuge, para tu familia. ¿Te das cuenta la bendición que es? Quiero decirte que Daniel disfrutó del favor de Dios en cada reinado que venía y llegaba. Experimentó la protección de parte de Dios. Lees Daniel, te quedas impresionado en qué es lo que hizo Dios en el ministerio de Daniel. Desarrolló Daniel un carácter íntegro, donde cada rey que llegaba, todo el mundo hablaba de su honestidad. Tuvo una relación tan íntima con Dios de que Dios le daba a conocer lo que a otros no le dio a conocer. Cuando lees Daniel, se habla que es uno de los libros proféticos como Apocalipsis, donde Dios le mostró incluso cómo iba a ser el final de los tiempos. A ese grado llegó a tener una relación con Dios. ¿Todo por qué? Porque él era diligente, como dice Pedro, que tú y yo tenemos que ser. Daniel fue usado poderosamente por Dios. Vamos a ponernos de pie.